la palabra Yael, vamos a presentarla. Es un gusto contarles que Yael es licenciada en administración y se dedica especialmente a estos temas de revenue en hoteles boutique. Además es docente de la universidad y bueno, es un gusto compartir este espacio con nosotros. Yael, el micrófono es todo tuyo. Como siempre, la Cámara Uruguaya de Turismo graba estos seminarios para poder dejarlos disponibles al repaso y al reconocimiento de todos ustedes. Yael, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por el tiempo, por sumarse a esta iniciativa. La idea es que hagamos un repaso y podamos ver qué herramientas vamos a contar desde el lado del revenue para poder aplicar en nuestros hoteles, sin importar qué tamaño sea el establecimiento que tengamos. Les vamos a compartir una presentación que vamos a ir siguiendo y al final de cada tema vamos a dejar un espacio en el chat para que ustedes puedan hacer cualquier consulta, pregunta, comentario que quieran al respecto. Y después una sección final también de consultas al finalizar el webinar de hoy. Voy a apagar la cámara para cuidar un poquito la banda ancha y que se pueda ver bien toda la presentación, y cualquier cosita nos encuentran por chat. Voy a compartirles la pantalla. Muy bien. Perfecto. Bueno, como les decíamos, vamos a hacer un repaso por todo lo que es el área de Revenue Management en general. Hoy vamos a enfocarnos en los fundamentos, en cuáles son las bases, los pilares que tenemos que tener en cuenta y cuidar a la hora de pensar en cómo podemos optimizar los ingresos de nuestros hoteles, ¿sí? Mañana vamos a hacer un foco bien en canales de distribución, que es uno de los puntos más importantes hoy para nosotros de cómo aplicar todas esas técnicas y a ponerlos a disposición y que lleguen bien al público que nosotros queremos. ¿Qué es el revenue? Como para empezar, ¿sí? Para aquellos que tal vez no están tan familiarizados, el Revenue Management es un conjunto de técnicas, son herramientas que nosotros utilizamos que nos permiten prever el comportamiento de la demanda. Cuando digo prever el comportamiento, hablamos siempre en un escenario estable y normal. Vamos a hacer un repaso por lo que es el revenue tradicional, como yo digo, y después vamos a hacer algunos apartados específicos con respecto a lo que es el COVID y pandemia, porque lógicamente hay que adaptarse a esta nueva situación, que hay muchas cosas, obviamente, que se han modificado, ¿sí? Entonces, lo que nos permite el revenue siempre es prever el comportamiento de la demanda, para que nosotros podamos optimizar el inventario, o sea, la cantidad de habitaciones que tenemos a la venta, y los precios, qué estrategias de precios vamos a implementar para poder así maximizar los ingresos del hotel. Como ustedes saben, Revenue Management significa en español gestión de ingresos. ¿Sí? La definición más conocida que nosotros tenemos es la de Robert Cross, que dice que el Revenue Management implica vender la habitación correcta, o sea, tener el producto correcto, al cliente correcto, en el momento correcto y al precio correcto, ¿sí? En mi opinión y en la actualidad creo que también tenemos que agregar a esta división que ya lleva muchos años también, que es importante hacerlo a través del canal correcto, ¿sí? Que es lo que hablábamos. El canal de distribución hoy es uno de los puntos más importantes y se fueron hoy multiplicando y ampliando tanto que merecen tener un apartado. Entonces, cuando hablamos del producto correcto, siempre hablamos y nos referimos a la clasificación de las habitaciones que tenemos. Es importante que nosotros mismos conozcamos cuál es el producto que tenemos, ¿sí? Saber qué habitaciones tenemos, no sé, en cuanto a vistas, en cuanto a tamaños, si tenemos un piso diferencial, todo aquello que nosotros podamos detectar dentro de nuestro hotel, por lo cual podamos cobrar un precio diferente entre una habitación y la otra.
Esto es muy importante porque cuando vayamos a ver la segmentación, y ahora que nos metamos en el cliente adecuado, el cliente correcto, nos va a permitir poner al alcance cada uno de los productos para cada cliente específico. Entonces, en primera instancia, lo primero que tienen que analizar es cuál es la estructura de su negocio y qué beneficios podemos sacar de alguna habitación. O sea, si tiene una mejor vista, si está en un piso más alto, si de repente tiene, no sé, un lounge exclusivo o algo específico que sea de esa habitación, bueno, ahí vamos a poder hacer una diferencia en cuanto al precio, ¿no? Lo más común que siempre se hablan en hoteles de torre, como yo les digo, son siempre pisos superiores o pisos más bajos, o las que son, no sé, de repente con vista al mar o vista a la ciudad, o si quieres estar en algún lugar que tenga algún atractivo natural, bueno, que tenga una mejor vista por eso. Una vez que tenemos definido cuál es el producto que nosotros vamos a comercializar y cómo, tenemos que hablar del cliente correcto, el cliente adecuado. Cuando hablamos del cliente, siempre hablamos de la diversidad que tenemos de los segmentos y los diferentes nichos. No solamente los clientes actuales que nosotros estamos teniendo, sino aquellos potenciales a los que podríamos estar llegando y cubrirle esas necesidades de esos clientes potenciales con estos productos que les mencionaba antes. Entonces, cada nicho segmento de demanda tendrá mayor o menor sensibilidad al precio. O sea, algunos van a estar dispuestos, obviamente, a pagar un poco más y otros un poco menos por determinado producto. Por ejemplo, un cliente que le gusta una habitación que tiene de repente, no sé, un hidromasaje, va a aceptar sin problema pagar una tarifa que sea mucho más superior o elevada. Y así como un cliente que pues sea sensible a los precios, tal vez prefiere valorar un programa de fidelización que le permita acumular puntos o descuentos para la próxima estadía. Entonces, lo que hay que detectar siempre en cuanto al cliente es cuál es la necesidad que tiene y cuál es la sensibilidad que va a tener al precio para saber qué producto acercarle, ¿sí? Esto es importante. Después el momento, cuando hablamos del momento correcto, hacemos mención al comportamiento que tienen estos clientes en cuanto, siempre hablando del consumo directo, el consumo directo, porque cada cliente compra generalmente de una manera diferente, no todos le van a interesar las mismas fechas, por eso es que tenemos siempre temporadas altas y bajas, entonces saber enfocarnos en qué momento vamos a vender ese determinado producto y a ese determinado cliente para poder después fijar cuál va a ser ese precio correcto. Y cuando hablamos de este precio correcto, hablamos de la variedad de tarifas que vamos a tener dentro de toda la estructura tarifaria. Sabemos que dentro de una misma estructura o por una misma habitación existen diferentes tipos de tarifas, o sea que por una misma habitación, vamos a decir estándar, vas a tener una tarifa de 100, de 120, de 80, de 150, dependiendo del canal, el cliente al que se trate, el momento en que lo vas a vender. Entonces, desarrollar una estructura tarifaria es súper importante. Por ejemplo, no sé, si un hotel ofrece una tarifa plana y regular todo el año, ahí va a correr dos riesgos. Puede estar perdiendo clientes, porque para algunas fechas esa tarifa puede estar quedando muy alta, y también puede estar perdiendo dinero, estar dejando plata en la mesa, como decimos los revenues, porque no se está aprovechando la posibilidad de incrementar la tarifa en los momentos que hay mayor demanda. Entonces, la conjunción de estos cuatro, el producto, el cliente, el momento y el precio, son fundamentales para lograr la optimización. Y por último, cuando hablamos del canal correcto, nos referimos a todos los canales de distribución que tenemos y los costos, sobre todo, que es lo que más nos interesa, los costos de las comisiones. O sea, cada canal tiene un costo diferente y cada uno cobra una comisión generalmente diferente por venta. Entonces nosotros tenemos que considerar y determinar cuál va a ser el más conveniente a la hora de elegir cuáles son los canales que queremos para poder desarrollar esa estrategia que queremos llevar a cabo. Por ejemplo, de repente la web propia, y esto es algo que vamos a hablar mañana, la web propia ya sabemos que es el canal menos costoso y el que más foco le tenemos que dar, es el que tiene costo cero. Pero de repente hay algunos portales o algunas de las extranet que tienen comisiones tal vez más altas, pero lógicamente está compensado por un gran volumen de reservas que
seguramente o posiblemente a través de nuestra web propia no estamos pudiendo llegar. Bien, entonces, ¿por qué vamos a aplicar el Revenue Management y por qué es importante tener en cuenta esto en nuestras estructuras? O sea, todos los ingresos que tenemos son dignos de análisis y si es tarea nuestra o del administrador de ingresos que tengamos en la propiedad de optimizar esta disponibilidad y el precio del producto para poder maximizarlo. Esto es lo que hablábamos recién, ¿no? De optimizar el inventario, de hacer un buen manejo del control de inventario y de la estrategia de precio para poder maximizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos los pilares fundamentales dentro de todo el área de Revenue Management. Los más importantes son estos 6 que tenemos mencionados acá. Vamos a hablar un poquito del forecast, que es la base que nos va a permitir poder estimar y hacer todas las predicciones de demanda, ¿sí? El forecast, como les decía, nos va a permitir ver a futuro o estimar el nivel que vamos a tener de demanda para poder, por adelantado, ¿no? Nos va a permitir saber cuál es la ocupación y los ingresos que nosotros esperamos de manera factible que tendremos para determinado periodo en el futuro. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta y qué nos va a permitir un correcto forecast, elaborar un buen pronóstico de la demanda? Es, obviamente, tener un mayor control de los recursos, porque nos va a permitir poder, de repente, sabemos, si esperamos un pico de alta ocupación, ya sabemos que en esas fechas vamos a tal vez necesitar personal extra, o un refuerzo de mucamas, o camareros para el desayuno. Entonces nos permite tener un mejor control de todos los recursos, independientemente del área exclusiva nuestra de revenue, es útil para todo el resto de los sectores operativos del hotel. Tener una estrategia de precios efectivas, lo que les comentaba antes, esto de poder tener diversidad de tarifas de acuerdo a cada cliente. Un calendario de demanda, poder detectar estas fechas de temporada alta y temporada baja, que nos va a permitir desarrollar promociones, saber cuándo podemos subir tarifa, en qué momentos podemos anticiparnos más a la venta. Podemos proyectar los gastos, que tiene que ver con lo que les comentaba recién del control de los recursos. Nos va a permitir evaluar y servir como guía para nuevos negocios, de repente hoteles más grandes que reciben convenciones o grupos, o un negocio hasta de tripulaciones, que es un negocio muy, muy grande, pero requiere un análisis específico. Tener un forecast nos va a servir como apoyo a la hora de evaluar estos nuevos negocios para realmente determinar si ese negocio nuevo que nos están proponiendo o está llegando realmente nos va a servir en términos de ingresos o no. Para poder planificar las promociones, como les decía, con el calendario de la demanda, y también, obviamente, es una forma de detectar las desviaciones, porque nos va a servir como herramienta de control. Generalmente el forecast se realiza trimestralmente, se elabora para todo el año. Cada 3 trimestres está bueno y es aconsejable que se haga un control, que se vayan analizando las desviaciones, principalmente para poder saber si la estrategia que nosotros estamos implementando y que estamos desarrollando está siendo efectiva, si está funcionando, si está generando los resultados que estábamos esperando y que nosotros proyectábamos, o si hay que hacer algún cambio en ella. ¿En qué nos basamos cuando hablamos del forecast, del pronóstico? Siempre en los datos históricos, en los datos actuales y en los datos futuros. Estos son los 3 pilares principales para poder analizar qué teníamos, qué tenemos hoy y qué esperamos tener a futuro, para poder poner todo esto en una gran licuadora, procesarlo, analizarlo y poder elaborar el forecast. Vamos a la demanda, que es otro de los pilares fundamentales y uno de los más importantes. ¿Qué entendemos por demanda? La demanda sabemos que es la cantidad de habitaciones que los distintos segmentos son capaces de comprar en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, el segmento retail o el segmento corporativo o el segmento de leisure, de agencias de viajes, ¿qué cantidad de habitaciones, de noche de habitaciones esperamos tener de ese segmento, por ejemplo, para el mes siguiente? Eso es entender la demanda, saber
qué cantidad o qué volumen de producción de noches vamos a tener por cada tipo de cliente en determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Para poder analizar la demanda siempre tenemos que contar con toda la información posible, que es lo que hablábamos antes, de tener los datos pasados y los datos actuales. Cuanto más detallado tengamos esta información y cuanto más lo podamos abrir y desmenuzar por cada tipo de cliente, mucho mejor, porque eso nos va a permitir tener mejores decisiones para poder satisfacer a las necesidades de cada uno de esos tipos de clientes y también entender cuáles son las características de cada uno de esos mercados. Entonces, cuanto más detallada tengamos la info, mucho mejor vamos a poder estimar y desarrollar estrategias para cubrir los diferentes tipos de segmentos. Esto es muy importante que, siempre digo, el sistema de donde nosotros vamos a recabar la información, generalmente es nuestro PMS. Entonces, es muy importante, y yo siempre hago hincapié, aunque es un trabajo tedioso, es súper importante capacitar a todos los sectores. Generalmente es recepción el que está más en contacto con el PMS que tengamos, de tener la información correcta, saber siempre de qué país viene, bueno, tener bien si es argentino, si es uruguayo, si es brasilero, si es americano, saber bien el punto de origen de ese pasajero, por ejemplo, respetar los segmentos, saber si viene a través de un segmento de agencia, lo que hablábamos antes, siempre poder tener el PMS lo más actualizado y correcto y fino posible, eso es lo que nos va a permitir después sacar reportes, sacar la información, poder procesarla y poder tener las mejores decisiones en cuanto a lo que es estrategia. Cuando hablo de PMS, hablo del sistema que cada uno de los hoteles utilice como sistema de proceso. El Property Management System se refiere en inglés, un PMS es el sistema que utilizan para hacer reservas, para hacer los check-ins, por ejemplo, no sé, puede ser el sistema de Opera, algunos usan CompuHotel, no se me viene ahora en Uruguay creo que usan Shaik, puede ser, bueno, ahí por ahí Juanma me puede dar más Sí, una mano en qué correcto, sí, PMS sí. usan. El Hike es uno, sí, el Hike es uno de los que tiene, es un software uruguayo que está en gran parte de los hoteles, como también está Desbravador en otros, como también está Opera en otros, como Bien. también está CM en otros. Exacto. Sí, la idea de tener este sistema actualizado, más independientemente de cuál usen, obviamente algunos tienen más funcionalidades que otros, es cuanto más prolijo lo tengamos, mejor información vamos a tener, mejores decisiones vamos a poder tomar después en términos estratégicos. ¿Sí? Ahora, volvemos al tema de la demanda. Como sabemos, nos vamos a basar siempre en datos históricos, a menos que se trate de un hotel nuevo, y los datos actuales que estamos teniendo en cuanto para poder estimar lo que es a futuro. Pero, aquí vamos. ¿Qué hacemos hoy en día, hoy, julio 2020, post-COVID-19, en donde si nos basamos en la información que teníamos hasta hace 3, 4 meses atrás, tal vez estimábamos una cantidad de producción o de demanda que hoy claramente no la vamos a tener por la situación que estamos atravesando. Entonces, mi recomendación en este caso es, que sin dudas ningún dato histórico nos va a servir de parámetro para el resto del año y posiblemente no nos vaya a servir tampoco para el primer semestre del año que viene. Será como para mí es como volver a empezar, como si tuviésemos un hotel nuevo o una hoja en blanco donde no tengamos datos de años anteriores, y vamos a tener que empezar a crear una estimación de demanda nueva de acuerdo a los nuevos datos del mercado que vayamos teniendo. O sea, ¿cuánto menos vamos a estimar respecto al año pasado? ¿Un 50, un 60, un 80% menos de demanda? ¿Dónde estamos parados? No, realmente hoy no lo sabemos y tampoco tenemos un escenario similar, incluso muchos años anteriores, como para tomar de referencia. No lo hay. Creería un parámetro similar en el que nos podamos amparar y replicar. Entonces,
sabemos que es una de las industrias más golpeadas y que va a tardar en recuperarse. Y mi sugerencia en cuanto a esto es, más allá de reformular el forecast que tenemos, mi recomendación en este caso es plantear en realidad como 3 escenarios posibles, ¿sí? Planteamos en cuál es un escenario optimista, uno que sea moderado y otro que sea mucho más pesimista. Entonces planteamos 3 posibles forecasts y 3 planes de acción para ellos. Esto nos va a poder al menos tener una proyección, no sé, seamos súper conservadores y paremos, ¿no?, en el peor escenario posible. ¿Qué pasa si, no sé, las fronteras siguen cerradas, si no se recuperará en los próximos meses, si se llegan a extender las fechas de cierres de los hoteles, si no podemos abrir por X razón? Bueno, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué plan de acción tenemos y qué podríamos hacer frente a ello? Uno que sea un poco más moderado, bueno, sin ser 100% optimista, pensando en si la situación sigue medianamente como uno lo espera, ¿qué pasaría? Planteemos un plan de acción en función de eso. Y uno mucho más optimista, pensando en que realmente una vez que nos abran la barrera, los hoteles van a reactivar pronto y el turismo va a responder. Lógicamente no esperemos un forecast igual al que veníamos planteando a principio de año, no esperemos un pronóstico igual a ese, porque desde ya, por más optimista que seamos, no va a suceder. Pero sí, mi recomendación es esa, pararnos en estos 3 escenarios que nos permita manejar estas 3 situaciones diferentes. Es importante para esto siempre trabajar si se tienen sus equipos comerciales, con equipos de marketing, con todo el departamento operativo de los hoteles, para poder sobre todo tener diferentes miradas de cada uno de los escenarios que estamos planteando y poder desarrollar este plan de acción en conjunto con todos los que están involucrados, ¿no?, dentro del hotel. ¿Por qué lo digo? Porque realmente es esto, es una situación completamente inédita. Entonces, está bueno sentarse con los principales referentes de cada una de las áreas, ver qué espera o cómo ve el mercado cada uno, cómo podrían contribuir con este plan de acción y desarrollar una estrategia en conjunto. Más allá de lo que es la estimación de demanda, que si es trabajo 100% del revenue, está bueno en esta situación trabajarlo súper en equipo. La verdad es que nadie, como les decía, nadie sabe realmente a ciencia cierta cuál va a ser la estrategia que va a funcionar, pero lo que podemos hacer es estar lo mejor preparado posible, porque sabemos que el que más rápido se adapte y sea más flexible en el manejo de estas estrategias y de las tarifas y demás, obviamente será el que más éxito tenga dentro del mercado. Vamos a ir ahora entonces a la segmentación de mercado, ¿sí?, que es un poquito lo que hablábamos antes de ese cliente correcto. ¿Cuál es el cliente al que queremos apuntar? Bueno, como hablábamos, no podemos abarcar 100% a todo el mercado de nuestros productos o nuestros servicios. Entonces lo que tenemos que hacer es elegir una parte de ese mercado y dedicarnos 100% a atenderla lo mejor posible. Ojo que cuando digo una parte no me refiero a un solo segmento, digo, hay infinidades, muchísimas cantidades de tipos de clientes. Vamos a elegir varios, porque en la mezcla siempre está esta buena optimización de ingresos, pero no querramos captar absolutamente a todo cliente que ande dando vuelta, y esto lo digo principalmente por toda esta situación que estamos viviendo, que tal vez querramos o tengamos el impulso de salir desesperados a captar cualquier reserva que ande dando vueltas. Mi recomendación es no perder el foco de a dónde queremos ir. Lo vamos a ver luego cuando hablemos un poquito más de tarifa, pero recuerde que cada peso, cada dólar de tarifa que perdemos hoy por querer salir a ganar cualquier reserva en el mercado, después nos va a llevar meses, aunque años, poder recuperarlo. Es muy fácil perder tarifa, pero cuesta muchísimo volver a recuperar ese ITR, esa tarifa promedio que venimos tratando de mantener y de captar.
Ahora, volviendo a lo que es la segmentación, lo que sí tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro público objetivo, ¿no? Y poder, es importante que, como digo yo, hablar el mismo idioma del cliente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? De entender cuáles son las necesidades que tiene, cuáles son las percepciones del cliente que tiene de nuestros productos, para entender qué es lo que está buscando y nosotros poder acercarle a ese cliente de la mejor manera posible ese producto que están necesitando. Entonces, por eso es que resulta crucial siempre saber exactamente cuál es nuestro producto o servicio, para quién y cómo lo vamos a distribuir. Es un poco lo que hablábamos al principio. Con cada uno de estos sectores, con cada público, con cada segmento, seguramente vamos a comercializarlo por canales diferentes. Hay determinados segmentos que se comercializan de una mejor manera a través de un canal que otro, con tarifas más altas, más bajas. Algunos prefieren servicios o valores agregados, otros prefieren solamente la tarifa de habitación. Si hay distribuidores o intermediarios en el medio, si lo vamos a vender al público final. Con esto me refiero a segmentarlos, ¿no? Entre los segmentos más importantes o más grandes que podemos determinar a nivel macro, bueno, tenemos el mercado corporativo, el mercado de ocio, que es todo lo que tenga que ver con agencias de viajes, leisure, que se lo conoce, y el mercado de MICE, que es el mercado de convenciones, incentivos, de eventos, todo lo que tenga que ver con grupo, dependiendo obviamente qué tipo de establecimientos nosotros tenemos. Y tenemos todo el segmento de retail, o sea, del público directo, el público final, que es el que nos compra directamente el consumidor final, que puede tener intermediarios o no, pero que es el segmento retail. Entonces, podemos abarcar uno, algunos o todos, depende de qué estructura y qué producto nosotros tengamos. ¿Sí? Es importante tener bien en claro qué hotel estamos gerenciando. Y cuando conjugamos estas variables de qué hotel tenemos, qué cliente queremos y en qué mercado estamos, vamos a poder definir bien quién es mi cliente. ¿Sí? Vamos a volver un poquito para el lado de la estrategia de precios, que es otro de los puntos más fuertes, obviamente, que nosotros tenemos como responsables del área de ingresos. Y sabemos que cuando segmentamos los clientes, como decíamos recién, según las necesidades, también tenemos que tener en cuenta cuál es la disposición que tiene ese cliente para pagar, ¿sí? Por eso es que desarrollamos diferentes tipos de tarifas dentro de la estructura tarifaria para un mismo tipo de habitación. Entonces, y también dentro de ese tipo de tarifas, no nos olvidemos que tenemos esas calificaciones que llamamos, que después lo vamos a ver, que por qué cada cliente califica o aplica para determinada tipo de tarifa, si tiene alguna condición que cumplir o no, como por ejemplo, no sé, para poder acceder, obviamente, a una tarifa convenio, seguramente necesitará ser un operador mayorista o un tour operator para poder comprar y tener un tarifario neto. Por eso es que decimos siempre, y repito, dentro de un mismo tipo de habitación, tengan en cuenta que vamos a tener diferentes tipos de tarifa para diferentes tipos de clientes, para cada tipo de segmento, ¿sí? Y que a su vez pueden aplicar condiciones para que se le apliquen a cada tipo de tarifa dentro de un mismo cliente. ¿A qué me refiero? Allá vamos a hilar más fino cuando veamos los tipos de tarifa, pero dentro de un mismo segmento podés tener tarifas reembolsables, tarifas no reembolsables, tarifas de promociones, y que para poder acceder a cada una de esas tarifas vas a tener que cumplir cierta condición. Vamos a volver y dejamos un poco en stand-by todo lo que sean tarifas, porque lo vamos a seguir desarrollando. Esto merece un tema aparte. En un ratito vamos a terminar de ver cuáles son los otros dos pilares del revenue, y después volvemos a la estrategia de precios. Como les decía, siempre todo lo que tenga que ver con análisis y proyección está basado en la recopilación de datos, lo que les hablaba antes, de tener su sistema 100% actualizado, de contar con datos históricos, con todas las herramientas que tengan, que muchos brindan las diferentes extranet, o si tienen un sistema de análisis de tarifas y las herramientas de rate shopping que se hacen a través de diferentes proveedores que te permiten saber qué tarifas está vendiendo su set competitivo, cómo estamos posicionados nosotros en el mercado.
toda la gestión y la recopilación de datos es fundamental para poder trabajar y tomar las mejores decisiones, ¿sí? Eh, eh, la combinación de todos los datos estos históricos con el análisis de la situación actual que tenemos y los pronósticos son la clave para una buena y una gestión eficaz de todo lo que son los ingresos de nuestros hoteles. Y por último, la satisfacción del cliente, que se refiere a la cuantificación de la satisfacción y la percepción que tiene el cliente de nuestro producto, ¿sí? Esto es súper importante y es uno de los parámetros fundamentales a la hora de entender qué espera el cliente para nosotros. Hoy por hoy, a través de las redes sociales y redes sociales dentro de la hotelería, diría un webinar aparte porque hay mucho para desarrollar a través de las redes, pero sí mi consejo es no pierdan el foco en las redes, tengan participación activa. Las redes sociales hoy nos permiten poder medir y comparar estas satisfacciones del cliente, son un termómetro que nos permite saber qué llegada tenemos, qué respuesta tenemos a las acciones que nosotros estamos haciendo, y mucho hoy de la vida, más allá de tener una excelente página web, de estar en la mayoría de los canales de distribución y demás, tener una estrategia de redes sociales y de marketing sólida es muy, muy, muy importante, porque les va a permitir, o sea, si ustedes desarrollan una promoción fantástica, bárbara, tarifas, le agregamos todo lo que el cliente está esperando, tenemos la disponibilidad para hacerlo, pero no podemos llegar al cliente porque no tenemos una buena base de datos para hacer un mailing, o no tenemos cómo mostrarlo, queda en la nada. Y hoy por hoy la red social es uno de los canales más importantes que nosotros tenemos para poder llegar al cliente en forma directa. Así que mi recomendación ahí es capítulo aparte de redes sociales, pero préstenle atención porque es súper importante a nivel posicionamiento y como exposición de sus productos, ¿sí? Y esto que les decía, a través de las redes pueden saber cuáles son las opiniones de los clientes, interactuar directamente con ellos, tener esas calificaciones que nosotros necesitamos para saber si estamos básicamente por el camino correcto o no. Antes de volver a la estrategia de precios y entrar un poquito más en todo lo que es la fijación de precios y cómo vamos a armar nuestra estructura tarifaria, me gustaría abrir a ver si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda hasta acá que quieran que analicemos, algún comentario para hacer. Sí, Yael, teníamos una pregunta vinculado al tema del forecast. Sí. Creo que tú lo recorriste, pero capaz que está bueno focalizar un poquito el tema de cuáles son los posibles ejemplos de desviaciones. ¿Qué desviaciones podemos tener en forecast? Bueno, tiene que ver con esto de repente, no sé, estamos estimando, la desviación puede ser positiva o negativa, eso desde la base, ¿no? O sea, podemos estar estimando de más o de menos. De repente estamos viendo que estamos estimando vamos a decir, para fin de año, por tomar una fecha de alta demanda, un 80% de ocupación. Y hoy, a 6 meses de anticipación, ya estamos viendo que tenemos un 90% de reservas en los libros, ¿no? Ya estamos por encima de lo que estábamos estimando. Bueno, ahí estamos detectando una desviación en la estimación de demanda que habíamos planteado para esa fecha de fin de año. ¿Qué podemos hacer para corregirlo? Porque lógicamente todavía tenemos 6 meses por delante. Bueno, optimizar ese 10% que nos está quedando de ocupación de inventario disponible, seguramente será, con la regla básica, es decir, cuanto menos oferta hay, el precio lógicamente va a subir. Entonces, saquemos el mayor provecho de tarifa de ese 10% de inventario que nos está quedando. Y lo mismo al revés, si de repente estábamos estimando un 80% y vemos que estamos teniendo se llama pace, que es ver el ritmo en que están entrando las reservas,
que viene muy lento, nosotros estábamos esperando que de repente haya mucha más, para esta época del año, ya tener la mitad del hotel lleno para fin de año y no está sucediendo, bueno, a ver qué está pasando, le estamos cerrando la tarifa, es un tema de mercado, ese tipo de desviaciones las podemos detectar cuando vamos comparando los resultados con respecto al forecast. Ese es uno de los tantos ejemplos, ¿no?, de desviaciones. No sé si hay alguna otra consulta. Perfecto, Yael. Y una pregunta, ¿qué tipo de, volviendo a los sistemas, Sí. porque tú mencionaste algunos de los que son más comunes, pero pensando en aquellos establecimientos o aquellas empresas que no tienen ningún sistema implementado estándar, ¿hay posibilidades de acceder a sistemas de bajo costo o gratis para poder generar la administración del establecimiento? Yo no conozco en este momento alguno que sea completamente gratuito, pero sí hay sistemas que tienen bajo costo que generalmente lo que ofrecen es este sistema de reservas, este PMS, sumando a un motor de reservas que le va a permitir acoplarlo a una página web y tener todo lo que es el sistema de reservas automatizado y online. Y generalmente te dan también la posibilidad de tener un channel manager, que es un administrador de canales. Generalmente las empresas te ofrecen este combo de los tres sistemas, y hoy por hoy hay muchos en el mercado que son buenos, que funcionan muy bien y que no tienen grandes costos de adquisición y de mantenimiento como pueden ser sistemas que usan las grandes cadenas hoteleras. O sea que en el mercado hay mucha variedad de estos sistemas. Realmente no te sé decir con exactitud qué habrá disponible en Uruguay, pero hay muchos que son locales. Podría averiguarlo para traerle algunas propuestas para mañana. No sé, Juanma, Yo quiero, si vos conoces alguno. sí, queríamos, hace 2 días participamos de una reunión que para los socios de la ARU en breve, para socios en los cuales todavía no han accedido a un sistema de gestión de hotelería, en breve van a haber novedades al respecto, porque la ARU está teniendo reuniones para tener esta herramienta, ya sea tener una página web, tener un motor de reservas y también tener un sistema de gestión que va a ser sin costo, así que en breve van a haber novedades. Si querés después, luego para mañana podemos hablarlo, pero me gustaría anticiparlo porque justo se dio este tema. Más por la pregunta de Teresa. Excelente, Juan Manuel. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas, podemos continuar con tu presentación, Yael. Perfecto. Bueno, como les decía, vamos a entrarnos un poquito más en la parte de la estrategia de precios, de cómo vamos a fijar nuestra estructura tarifaria, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta principalmente cuando hablamos de estrategia de precios y qué queremos analizar para poder llegar a cuál es ese precio justo, ¿no? Que es la duda que tenemos todos, decir, ¿a cuánto vamos a vender? ¿Cuál es ese precio justo? Bueno, siempre hay todo un análisis detrás y lo más importante es poder analizar los datos que tenemos. Aunque sean pocos, cualquier dato que nosotros tengamos, históricos, que venga de algún canal externo, como mañana lo vamos a ver, pero Booking, Expedia, que generalmente son plataformas en las que participan la mayoría de los hoteles, hoy por hoy tienen herramientas que ya están incluidas dentro del uso de la plataforma, que nos pueden brindar información muy rica para poder llegar a definir cuál es esa estrategia de precios, o por lo menos tener un punto de partida para poder empezar a desarrollarla, ¿sí? Como sabemos, el precio es uno de los 3 procesos claves que están involucrados en la maximización de ingresos, ¿sí? Los otros 2 son, como hablamos, la gestión del inventario, el control del inventario, y la estrategia comercial que el hotel vaya a llevar a cabo. Entonces, el precio que fijemos siempre tiene que tender a ser racional y justo para los clientes. Es que el cliente tiene que tener la sensación de que está pagando realmente un valor adecuado por lo que está esperando por
por ese determinado producto. Entonces es importante eso que hablábamos antes, de entender cuál es la percepción de que tiene el cliente acerca nuestro, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta siempre, obviamente, abordar las diferentes diferencias que tenemos en la demanda y en la segmentación de clientes, ya sea por región, por tipo de hotel, por temporadas, si tenemos pasajeros que son leales, si tenemos algún programa de pasajeros frecuentes. Todo esto es lo que tenemos que empezar a analizar y desmenuzar, ¿sí? Para poder llegar a ese precio por cada tipo de cliente, para poder ofrecerles siempre la mejor relación precio-valor por lo que ellos están pagando por su dinero. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estrategia de precio? Bueno, son los factores internos por un lado y externos por el otro, ¿sí? Los factores internos son aquellos que nosotros podemos controlar desde adentro de la estructura del hotel, ¿sí? Los controlamos, los determinamos y los procesamos nosotros dentro de la organización, ¿sí? Generalmente están relacionados con la estrategia de nivel empresarial de la organización, más allá de lo que es el revenue. Por un lado, la estructura de costos. Esto es muy importante tener definido por lo menos cuál es el costo operativo, más allá de los costos de distribución que nosotros los vamos a poder analizar más fácil, sí saber cuáles son los costos operativos, los costos fijos y los costos variables que nosotros tenemos. Los costos fijos son fundamentales porque esto es lo que nos va a dar que son independientes al nivel de ocupación que nosotros vamos a tener. Entonces el costo fijo es lo que nos va a dar el precio mínimo al que nosotros vamos a poder vender, ¿sí? El costo de la habitación, saber cuánto es el costo de cada una de las habitaciones, nos va a permitir saber cuál es la tarifa mínima a la que vamos a poder vender. No sé, si de repente poner en marcha todo el hotel, tener en cuenta el personal, el amenity que le estamos dando, desde la luz que paga el edificio, todos los costos involucrados en el funcionamiento del hotel, prorrateado por las habitaciones que nosotros tenemos, nos va a dar cuál es el costo por cada habitación. Menos que ese valor, ya sabemos que no vamos a poder vender porque lógicamente iríamos a pérdida. Después hay otras cuestiones que uno tiene que considerar, si dentro del combo prefieren hacer una tarifa mucho más económica para captar un determinado público y después maximizar el resto. Hay mucho por detrás de eso, pero como premisa tengamos en cuenta que es importante saber cuál es nuestro costo para poder saber cuál es el mínimo al que vamos a poder vender. Tal vez no tengamos en estructuras de hoteles más pequeños el desglose, el famoso P&L, un cuadro de gastos y de ingresos súper detallado por cada segmento, por cada área, pero sí es importante que se contacten con su contacto financiero o administrativo para poder saber cuál es el costo de esa habitación. Hago hincapié en esto porque es súper importante y pasa mucho, sobre todo en hoteles tal vez de más pequeños o de estructuras más chicas que a veces no saben realmente cuál es el costo para poder operar cada una de sus habitaciones. Entonces eso es importante y está bueno que lo sepan. La segmentación del cliente, que es lo que hablábamos antes, saber cuáles son los clientes que van a ser apropiados para mi hotel, para cada uno de sus hoteles, es parte de lo que nosotros podemos controlar y determinar por nuestra cuenta. El valor del producto, ¿a qué me refiero? A esto ¿cuál es el valor percibido de los clientes y qué valor ellos estiman del producto? Lo que hablábamos hace un ratito, de cuál es la percepción que tiene el cliente de nuestro producto, tiene que ver mucho con lo que nosotros ofrecemos como producto de nuestro hotel. ¿Por dónde viene dado? Puede ser, no sé, si de repente son un hotel de cadena, de una marca específica que tenga una imagen de marca fuerte, esto es un atributo que le da valor. Puede ser la ubicación del hotel, de repente es un hotel que está en una ubicación estratégica y eso le da un valor en sí mismo. Determinados atributos que cada uno va a tener que analizar de cada una de sus propiedades es lo que le va a dar un valor diferente a su hotel respecto a tal vez uno de la competencia.
Determinar cuál es ese valor es importante porque seguramente que nuestros clientes van a estar dispuestos a pagar nuestro producto por ese valor específico. Y eso es necesario para poder determinar el comportamiento de los precios y poder así fijar la estructura tarifaria. Y por último, de los factores internos que tenemos que considerar es el nivel de ocupación, ¿sí? Según el análisis que hacemos de los datos históricos, más la estimación de la demanda, esto nos va a permitir fijar un nivel máximo y un nivel mínimo en la fijación de precios, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que de acuerdo al nivel de ocupación que vayamos teniendo, el precio va a ir cambiando según los niveles de ocupación esperado. Entonces tenemos que tener en cuenta el nivel de ocupación proyectado que vamos a tener para los próximos meses. Y acá es importante, cuando hablamos de ocupación, es identificar siempre los periodos de necesidades especiales, fechas de temporada alta, no sé, algún evento, algo que actúe como un generador de demanda en la ciudad que esté impulsando más la ocupación. Entonces, todos esos periodos especiales hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para poder determinar el precio en esas fechas y por la capacidad operativa que hablábamos antes de a ver si tenemos que hacer algún refuerzo a nivel operativo para esos días, ¿sí? Estos son los 4 factores principales. Como consejo, lo que les decía antes, hago hincapié en esto porque sí es importante saber cuáles son los costos de su hotel, saber a qué cliente queremos apuntar y cuáles son sus necesidades, qué ofrecemos nosotros como valor diferencial y cuáles son los niveles de ocupación máximos y mínimos que podemos tener dentro de las estructuras tarifarias que vamos a plantear. Por otro lado, tenemos los factores externos, que son aquellos que están fuera del alcance de la empresa. Estos son factores que nosotros no controlamos, a diferencia de los internos. Hay muchas partes que son ajenas al hotel que influyen y determinan estos factores. Principalmente son la demanda y el mercado, ¿sí? El comportamiento de la demanda ya sabemos que es una variable muy dinámica, no la controlamos nosotros podemos proyectarla, podemos hacer acciones que actúen como impulsadores, como generadores de demanda adicional, pero no es algo que la controlemos 100% nosotros, por eso es que decimos que son factores externos, ¿sí? Y obviamente estas fluctuaciones y estos cambios que se van dando en la demanda generan fluctuaciones en los precios. Qué mejor ejemplo que la pandemia del COVID que estamos atravesando, en que efectivamente se produjo un cambio, una variación abrupta en la demanda y está generando una fluctuación de precios. Que, como les dije antes, tema aparte, siempre tratemos de cuidar nuestras tarifas, ¿sí? No salgamos como locos a querer bajar nuestros precios para captar una noche adicional, porque después nos va a costar mucho volver a recuperarla. Y para poder estimar esta demanda, esta variable que es ajena a nosotros, es muy importante el análisis del pick-up. El pick-up es la cantidad de reservas que ingresan entre un periodo determinado. Por ejemplo, si el pick-up es diario, ¿cuántas reservas entraron de ayer a hoy? Si el pick-up es semanal, ¿cuántas reservas entraron en la última semana? Si el pick-up es mensual, lo mismo. ¿Cuántas reservas entraron en el último mes? ¿Sí? El análisis de pick-up para el revenue es prácticamente la Biblia, porque esto les va marcando, si quieren, hasta el minuto a minuto de cómo se está desarrollando la venta y qué es lo que está ingresando, por qué segmento, a qué precio y demás. El análisis de este reporte, que generalmente la mayoría de los sistemas de gestión lo tienen incluido, es súper importante. Dentro de lo que es el análisis de la demanda, también tenemos que tener en cuenta el calendario de la demanda. Yo siempre recomiendo, y esto se puede hacer si no tienen un sistema que se los elabore en forma automatizada, lo pueden hacer ustedes mismos en un archivo de Excel, tomar un calendario y tener marcado siempre cuáles son sus temporadas altas más fuertes, usar un semáforo. Yo siempre hablo del rojo, verde y amarillo porque los colores son muy visuales y nos ayudan a detectar bien dónde tenemos que prestar más atención.
marcar fechas especiales, eventos, feriados, si están en una ciudad donde hay congresos y que tome toda la disponibilidad de la ciudad. Si, no sé, hay un partido de fútbol que de repente genera un aumento de la demanda, por ejemplo, una fecha de carnaval, cualquier cosa que esté pasando en el mercado que pueda afectar la demanda, ya sea positiva o negativa, es importante marcarlo para ir monitoreando siempre esas fechas. A veces creemos, no sé, falta mucho todavía para fin de año, pero a veces no falta tanto y la demanda se está moviendo para esas fechas, y si nosotros no los seguimos de cerca, a veces podemos estar pasando oportunidades. Entonces, el calendario de demanda es súper importante para ustedes, para ir en el día a día, para ir viendo cuáles son las fechas críticas y dónde hay mayor oportunidad o no. Y esto que les decía, conocer los generadores de demanda externo es importante. ¿A qué le llamamos generadores de demanda? Esto, a todo aquello que pueda ayudarnos a impulsarlo. El generador puede ser propio o puede ser externo. Los propios, obviamente, sí los controlamos nosotros, que tienen que ver con promociones. De repente, una promoción específica puede actuar como un generador de demanda, una promoción de venta anticipada, o ahora que se está usando mucho esta modalidad de voucher abierto a futuro. Todos estos son generadores de demanda. No hay una demanda habitual, le estamos tratando de generar determinadas acciones o promociones que nos permitan vender un poco más. Bueno, ese es un generador de demanda interno. Un generador de demanda externo son los que le comentaba recién, un evento, un partido de fútbol, una temporada en sí misma, por ejemplo, si están en un destino de playa, un eclipse, no sé, hay infinidades, depende obviamente de dónde estén ubicados, qué tipo de establecimiento tenga, que son externos, pero que también generan este aumento de la demanda en el mercado. Entonces, tener en cuenta el análisis de pickup, el calendario de la demanda y el generador de demanda es lo que necesitamos analizar para ir viendo cómo se comportan estas fluctuaciones y qué hacemos nosotros para poder determinar cuál es el pricing, la estrategia de precio que necesitamos para acercarnos a esa demanda. ¿Sí? Y cuando hablamos del mercado, hablamos de que necesitamos conocer, y es importante siempre estar actualizados y saber cuáles son las tendencias macroeconómicas, cuáles son los cambios que se están produciendo en la economía, el comportamiento y la percepción que tiene el consumidor, cuál es la posición del consumidor respecto a la competencia. Es muy importante saber qué es lo que está pasando, porque lógicamente nosotros podemos estar con toda nuestra artillería pensando en nuestra estrategia, en nuestras proyecciones, y en el mercado está pasando otra cosa, una devaluación, por ejemplo, que nosotros no lo tuvimos en cuenta y estamos quedando fuera o perdiendo volumen de reservas por eso. Entonces, es importante estar actualizado con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y la competencia, que si bien la competencia está dentro del factor mercado en sí, yo lo puse aparte porque merece un análisis completamente aparte, y esto es muy importante porque nosotros tenemos que tener siempre en cuenta cuál es nuestra posición en ese mercado, cómo nosotros estamos posicionados frente a los demás. Y para eso necesitamos elaborar un set competitivo, o sea, determinar cuáles son nuestros principales competidores, que los vamos a elegir obviamente por aquellos que tengan los atributos similares, que nos compitan por ubicación, que nos compitan por marca, o que nos compitan por cantidad de habitaciones. Cada establecimiento deberá determinar quiénes son sus competidores principales. Recomendamos generalmente que se elijan aproximadamente no menos de 5. Obviamente esto va a depender del mercado en el que estén y cuántos hoteles tengan alrededor, pero no incluyan en su análisis 20 hoteles de competencia, ¿no? Elijan los principales, entre 5 o 10 máximo, diría yo, que mueven la aguja y que se miran entre ustedes, por decirlo de cierta manera. ¿Por qué? Porque saber qué es lo que está haciendo la competencia también nos permite saber como termómetro de qué es lo que nosotros estamos haciendo y si estamos en el rumbo correcto o no. Entonces, ¿qué están haciendo esos verdaderos, como yo le digo, los verdaderos competidores? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuándo? ¿A través de dónde? ¿Con qué resultados están teniendo? Y también es importante poder detectar cómo reaccionan nuestros competidores
a nuestras acciones de fijación de precios. O sea, si nosotros subimos o bajamos la tarifa, ellos siguen en esa misma tendencia, son completamente independientes. Generalmente en el mercado hay como una congruencia, ¿no? Cuando uno habla de un set competitivo, que son 4 o 5 hoteles que están completamente mirándose entre sí, o sea, es recíproco, generalmente siempre hay una consecuencia entre uno y otro. Si un competidor se mantiene completamente estático en su estrategia, puede ser, porque no tenga desarrollado un sistema de revenue, o sea, que directamente fijan una tarifa y no hay nadie detrás haciendo todo este análisis que nosotros estamos hablando, que puede estar perdiendo mucho en todo ese recorrido. Entonces, para nosotros vamos a ver de repente que cada vez que queremos ver la tarifa de nuestro competidor, por decirle, está siempre en 150, 150, no importa la fecha, el mes, nada. Ahí detectamos que evidentemente no hay un trabajo de revenue detrás, o sea, simplemente ponen una tarifa y venden con eso. Posiblemente en forma directa tengan otro tipo de promociones, pero lo que nosotros vemos y de dónde nos vamos a basar, generalmente es lo que se vende online, que es lo que más al alcance de la mano tenemos. Y puede pasar, si no, también que haya competidores que o nos sigan o nosotros seguimos también. Siempre hay algún líder del mercado, entonces vos vas un poco marcando tu tarifa en función de ese líder, o si vos sos el líder, posiblemente tenga otros competidores atrás que actúen en consecuencia de tus cambios. Entonces, entender cómo estamos posicionados nosotros frente a la competencia, qué rol, cuál es nuestra posición en eso, y ver cómo van cambiando los precios y las acciones. Esto es importante para cuando nosotros querramos fijar los precios, ver cómo nos vamos a posicionar. ¿Qué usamos para hacer esta evaluación comparativa que tiene que ver con el desempeño que va teniendo cada uno de los hoteles? Existe el benchmarking. El benchmarking es justamente esto, una evaluación comparativa de la competencia. El benchmarking puede ser de varias cosas, puede ser de distribución, puede ser de posición, puede ser de distribución, puede ser de precios, puede ser de atributos. Está bueno que lo puedan hacer de absolutamente todos los aspectos, o por lo menos de los más importantes. Por ejemplo, un benchmarking de distribución tiene que ver con dónde se está vendiendo nuestra competencia. La competencia yo estoy vendiendo solo por la web y por Booking, pero mi competencia está vendiendo por Booking, por Expedia, por Despegar, está también en GDS. Entonces, si mi competencia está ahí, es porque seguramente hay demanda en esos mercados. ¿Estoy perdiendo oportunidad de ventas? ¿Tengo que considerarlo? Todas estas son las cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta, y para qué nos sirve ver qué está haciendo un poco el de al lado. O sea, que lo esté haciendo no quiere decir siempre que esté bien, pero sí merece ese análisis de ver por qué hacerlo, si hacerlo o no, ¿no? Eso es en cuanto a distribución. Un benchmarking de precios, que es el que me importa a mí ahora para poder fijar y hacer la estrategia de precios, justamente tiene que ver con eso, con tratar de determinar qué es lo que nuestro público, la audiencia, está dispuesta o pretende pagar por los productos o servicios que se están ofreciendo. Y lo mismo, qué es lo que está ofreciendo los competidores y qué están cobrando los competidores. Entonces, el benchmarking de precios es justamente eso, es ver a qué valores se está vendiendo la competencia por un mismo, siempre obviamente tenemos que comparar el mismo producto. No sé, si estamos viendo la tarifa no reembolsable, bueno, ¿qué tarifa no reembolsable tiene la competencia? Si estamos viendo la tarifa retail, la tarifa al público directo sin ningún tipo de restricción, bueno, siempre comparar lo mismo, porque lógicamente si no nos va a dar muchas disparidades. Si estamos comparando una promoción, que sea la promoción con condiciones similares, porque si no, sí vamos a tener mucha fluctuación de valores. Este análisis es muy importante. Hay herramientas que ya lo tienen incorporado. Las extranet también tienen un análisis comparativo que está bueno. Generalmente cuando uno cuando tiene resultados de estas herramientas, uno nunca ve hotel A, B, C, D y sabes cuál es la tarifa de cada uno. Te dicen cuál es tu tarifa y un promedio entre los 4 otros hoteles con los que vos estás compitiendo, ¿no?
pero si uno quisiera tomarse el trabajo de entrar, por ejemplo, tomar un canal, entrar a Booking y mirar cada uno de ellos, podría llegar a hacerlo. Mi recomendación es que eso obviamente requiere mucho tiempo, mucho trabajo manual. Realmente con los sistemas que hoy dan esta información es súper valioso, te permite saber qué tarifa, qué posicionamiento tenés, a nivel ocupación, a nivel de RevPAR, a nivel de tarifa promedio estás teniendo respecto a tus competidores. Pero del método que sea, si hoy no tienen esas herramientas, repito, a través de Booking, Expedia, tienen esta capacidad de hacer este análisis similar, por lo menos una vez a la semana o una vez por cada 15 días, háganse este análisis, por lo menos al corto plazo, de esas fechas críticas que ustedes marcaron en el calendario de demanda, cómo están vendiendo, para tener un parámetro de qué está haciendo el mercado respecto a nosotros, ¿sí? Eso es muy importante. Sí, obviamente si tienen el presupuesto para poder implementar las herramientas estas de inteligencia competitiva, muchísimo mejor, porque van a ahorrar mucho tiempo y dinero, y van a tener obviamente información mucho más fina, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Yael, tenemos una consulta que también tiene que ver con un punto que venías trabajando antes en cuanto a la fijación de hipótesis de forecast. Plantear también para toda esta planificación de tarifas de mercado y análisis, prever es suponer eventos similares a este que tenemos ahora en COVID-19, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Esta situación en la que estamos atravesando hoy, como les decía, es completamente inédita, es nueva, es diferente, creo, hasta para el hotelero más, más antiguo que haya. O sea, realmente no hay algo parecido. Sí hubo, obviamente, otras crisis y otras situaciones a lo largo de las últimas décadas, pero como esta, en donde realmente el turismo se puso prácticamente en el freezer, no lo hubo. Entonces, obviamente que esta situación sí merece un trato completamente aparte. Como yo les decía al principio, todo lo que estamos hablando es de una situación de revenue tradicional en cuanto a lo que es la pandemia y qué vamos a hacer de aquí adelante. Lógicamente, tenemos que tomar de todo esto lo que más nos sirva. Por ejemplo, sí tener en cuenta qué es lo que está haciendo la competencia para poder desarrollar las proyecciones a futuro, nos va a servir. Seguramente no nos vaya a servir qué información teníamos histórica, porque replicar eso no va a tener sentido. Entonces, ir tomando de todo esto que estamos viendo las herramientas que en los próximos meses nos va a permitir poder determinar cuál va a ser la mejor estrategia para cada uno de los hoteles. Como yo les dije antes, y lo repito porque para mí esto es súper importante, lo que tenemos que tratar de evitar todos, y yo sé que existe como hoteleros, y también tengo hoteles que están cerrados y no veo la hora de poder abrir, las ganas esas de decir salgo con todo a vender, pero sí cuidar un poco las tarifas, no bajar tanto el nivel tarifario que tenemos, porque si todos vamos, dentro del mercado, y es importante la relación que tengamos con nuestros competidores, o sea, el competidor no es un enemigo, y mi recomendación siempre es poder tener un trato y una comunicación. Esto va más allá de la pregunta en sí, pero me surgió y está bueno compartirlos. Tener una relación con los diferentes revenues de sus competidores, esto es fundamental. No van a estar compartiendo, obviamente, qué estrategias hace uno o el otro, pero sí esa charla de ese café de por medio, de compartir miradas, de ver qué se están haciendo y demás, es enriquecedor para el mercado en sí. Y si todos vamos en la misma línea, es decir, mantengamos, obviamente seguramente vas a sacar una tarifa promocional para tu público local, porque va a ser lo primero que va a reactivar de aquí en adelante, y vamos a apuntar todos. Pero no, si tenés una tarifa de 150, no vayas a una de 50.
porque volver a recuperar esos $100 que perdiste en el camino van a llevar años. Y es un trabajo que como Revenues venimos haciendo desde hace mucho tiempo, de que estamos siempre enfocados en tratar de captar mayor tarifa promedio, de mantenerlo. Entonces no tiremos en un par de meses todo, obviamente mientras que se pueda hacer, porque vamos a generar una guerra de precios que si yo bajo, el otro baja, y nos terminamos perjudicando a nosotros como establecimientos. Yo les voy a dar un ejemplo de qué está pasando. Uno de los hoteles que gestiono está ubicado en la provincia de Mendoza, en Argentina. Es un hotel también chiquito, de 28 habitaciones, donde Mendoza ya abrió sus puertas al turismo provincial, ¿no? De cara a esto dijimos, ok, ¿y a qué tarifa vendemos? Porque nadie sabía, digo, que ni siquiera era pensando en el público local, es qué tarifa va a poder pagar el mendocino exclusivamente. Bueno, salimos de repente a la venta con una tarifa promocional en pesos, tenía un descuento bastante agresivo del 20%, con algunas condiciones de ventas y demás, ¿no? Nosotros finalmente decidimos permanecer cerrados, estamos haciendo venta a futuro. Pero nuestra competencia, algunos de ellos abrieron. Abrieron con la sabia decisión de mantener las tarifas anteriores. Están vendiendo a tarifas de $200, $300, para un público mendocino que si vos me lo preguntabas hace un mes y medio atrás, yo te decía, de ninguna manera el mendocino va a pagar eso. Y hay tanta necesidad que tiene la gente en ese caso particular, de salir, de poder de recrearse. Justamente son hoteles que están abiertos, que están ubicados no en una ciudad, están en el valle, entonces hay mucho contacto con la naturaleza, el aire libre. Esto tienen que tener en cuenta porque obviamente los atributos que tenga cada uno de sus hoteles va a hacer que puedan mantener más o menos la tarifa. Pues seguramente un hotel de ciudad donde hay mucha más oferta haya un poco más de fricción. Pero como anécdota era esto, contarles precisamente que uno pensaba que no lo iba a hacer, de un prejuicio de que no se iba a poder vender esa tarifa, y sin embargo el mercado nos sorprendió. Entonces, cuidemos eso, no salgamos con todo a bajar tarifas, porque nos podemos sorprender, y esto, como yo digo, es temporal, es pasar estos 6 meses, los próximos tal vez primeros meses del verano. Esperemos que el verano venga mucho mejor, pero lo que perdamos ahora nos va a llevar años volver a compensarlo. No esperemos que si bajamos hoy, en enero estaremos vendiendo los mismos valores de enero de este año. Entonces, cuidado con eso, esa es mi recomendación. Obviamente después entrarán las necesidades de cada establecimiento. De la mano de esto que tú decías, Yael, tiene que ver con el relacionamiento con la competencia, ¿no? Y es muy importante esto que tú planteas de generar y establecer relaciones, vamos a decir, de confianza entre todos los operadores para establecer un mínimo de compartir información que permita construir el sector en su conjunto. Y a propósito de esto, tenemos una consulta respecto del tema de las herramientas de inteligencia competitiva. ¿Son de utilidad si la competencia también las tiene, o no se puede tener información de ellos? ¿Es así? ¿Cómo lo ves? Sí, en general, cuando hablamos de las herramientas de inteligencia competitiva, por ejemplo, un Travel Click, que para los revenues es de las más conocidas, es una herramienta paga, pero de todas formas hay otras que son similares y se pueden conseguir de manera más económica o hasta gratuitas. Para vos poder tener la información de la competencia, vos tenés que aceptar compartir tu información. Entonces, si tu competidor no acepta compartir su información, por más que vos lo elijas dentro de tu set competitivo, no vas a ver información de ellos. Por eso es que es importante esto que vos decías, Teresa, también, de generar esta relación de confianza, donde el compartir la información no necesariamente es poner transparencia a tus estrategias, sino simplemente es colaborar a un mercado más competitivo que al fin de cuentas nos va a beneficiar a todos. Pero con respecto a la pregunta específica, sí, tu competidor tiene que aceptar compartir la información para que vos también puedas verlo. Que como te decía, no vas a ver la del competidor específico, la vas a ver en conjunto. Te va a ser un promedio de las tarifas de todos esos competidores que vos elegiste.
Ahora, si vos vas a usar, por ejemplo, la herramienta que tiene Booking, de Booking Suite, donde tenés esta información, donde podés llegar a ver cómo estás posicionado con respecto a la competencia, obviamente el análisis va a ser 100% en Booking, no vas a dejar afuera todo el resto de los canales, pero van a participar todos los hoteles que Booking los comercialice. Y generalmente Booking es como el pionero en esto y casi todos los hoteles están, entonces es raro que vos no encuentres tu competidor en Booking. Si no está en Booking, o es un segmento muy, muy específico, o tal vez hay que considerar si realmente es un competidor o no, o tiene un canal de distribución completamente aparte y muy fuerte en forma directa. Pero no sé si respondí la pregunta, pero sí, es importante que los competidores compartan información para que uno lo pueda ver, y uno también tiene que aceptar compartir la suya. Sí, 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 está claramente respondida. Nosotros, dentro de la Cámara Uruguaya de Turismo y de las asociaciones que la integran, estamos trabajando justamente para construir sistemas de relacionamiento, de confianza y de intercambio de información para crecer como sector. Pero bueno, es un trabajo que lleva su largo aliento y quizás en otro momento lo podremos conversar, pero la pregunta fue respondida. Así que podemos continuar, Yael. Perfecto. Bueno, vamos a entrar en el tema de tipos de tarifa, ¿sí? Que acá hay un universo dentro de lo que nosotros podemos vender y qué es lo que nosotros podemos desarrollar dentro de la estructura tarifaria, ¿sí? Estos son algunos de las tarifas más recomendables o las que más utilizamos y que podemos implementar para poder generar esta demanda que hablábamos y poder optimizar los ingresos. Como vimos, cuando segmentamos al cliente según las necesidades y la disposición a pagar, podemos desarrollar tipos de tarifa dentro de la estructura de precios que tenemos y poder determinar diferentes, incluso puntos de precios dentro de cada tipo de tarifa y las calificaciones que van a necesitar. ¿A qué me refiero? Todo esto parece un chino, ¿no? Pero básicamente a lo que hablamos es que dentro de cada cliente hay un tipo de tarifa, un rango de precios que ese cliente va a estar dispuesto a pagar. Y dentro de ese rango de precios vas a tener diferentes tarifas. Una no reembolsable, una con descuento, una tarifa 100% flexible, a la que cada una de esas tarifas que está dirigida a ese mismo cliente tiene una condición distinta de venta. ¿Sí? Básicamente nos referimos a esto cuando hablamos la estructura, como para que mentalmente se representen una pirámide donde arriba tienen el cliente, al medio el tipo de, el rango de tarifa, y debajo todas las tarifas que entran dentro de ese rango tarifario que ese mismo cliente podría comprar para una misma habitación, ¿sí? Estas son algunas, y son en general sugerencias, y hay un universo, como les decía, para hablar en profundidad acerca de tipos de tarifa o estructuras que se puedan llegar a desarrollar de acuerdo a cada tipo de establecimiento, cada negocio en forma particular, ¿no? Y también hay toda una corriente de si vamos a hablar de tarifas de precios, si es una estructura de precios fijos o una estructura de precios dinámicos o un mix que tengamos de esto según el segmento, ¿no? Particularmente estas que yo les estoy planteando acá tienen que ver con la venta directa y con el público final, más allá de lo que hablábamos de los segmentos corporativos o el segmento de agencias. Estas están pensadas básicamente al público retail. Y volviendo un poquito atrás que les decía esto de la estructura de tarifas fijas, dinámicas o de un mix, tiene que ver un poco con la naturaleza que tengan en sus sistemas. Es un cambio hoy que está habiendo ya hace varios años en el mercado hotelero, en donde se tiende todo a llevar toda la estructura a un sistema dinámico, en donde no tengamos una misma tarifa fija todos los días, la misma tarifa, sino que vaya fluctuando completamente de acuerdo a la demanda que nosotros vamos teniendo. Obviamente, para poder tener un sistema dinámico requerimos herramientas detrás que soporten esto, más allá de tener un channel manager, que lo vamos a ver mañana,
sí necesitamos una herramienta más elaborada de análisis, porque lógicamente es algo automatizado y la fluctuación de tarifas es constante. Pero sí lo dejo como un tópico aparte, no vamos a entrar hoy en detalle en esto de cómo desarrollar una estructura fija o una estructura dinámica, porque bueno, requiere mucho más tiempo, pero se los dejo en la mesa para que lo tengan en mente y puedan analizar en cada uno de sus establecimientos qué posibilidades, de acuerdo a las herramientas que hoy tienen y los recursos, pueden implementar cada uno. Lógicamente, la estructura dinámica les permite optimizar muchísimo más los ingresos, porque permite precisamente eso, fijar un tipo de tarifa distinto por cada rango tarifario por día, incluso lo puedes cambiar hasta varias veces en el mismo día, entonces es muy dinámico, pero lógicamente necesitas algo que soporte todo eso. Como les decía, ahora vamos a hablar de estas que son las principales para el público retail, y que creo que pueden ser algunas de las que les pueda llegar a servir que puedan enfrentar estos meses que se vienen, ¿sí? Que tienen que ver con el segmento no contratado. Y sí van a tener variedad como para poder apuntar a diferentes tipos de clientes y por diferentes canales de distribución, ¿sí? Generalmente, cuando uno desarrolla la estructura tarifaria, parte siempre de la tarifa rack, que le decimos, o la tarifa bar, que es la mejor tarifa disponible que se va a encontrar. Generalmente la tarifa bar no tiene ningún tipo de restricción, es la tarifa más flexible que nosotros ofrecemos al público, y es 100% flexible, es una tarifa de habitación, que puede incluir o no el desayuno de acuerdo al tipo de establecimiento que tengan, y que está disponible para todos, y vos le asegurás que esa es la tarifa más económica, sin ningún tipo de restricción, que el público va a encontrar a través de cualquiera de los canales. Entonces, esta la tomamos como la tarifa madre. A partir de la tarifa bar, de ahí empezamos a desglosar todo el resto de nuestra estructura tarifaria. En general, el sistema más tradicional viene a través de una estructura de descuentos, ¿sí? Porque vamos a aplicar determinados tipos de descuentos que derivan de esa tarifa bar. En el caso del dinámico, lo que hacemos es fijar cuándo abrimos y cuándo, perdón. En el caso de la estructura fija, determinamos cuándo abrimos o cuándo cerramos el descuento, ¿sí? Hoy decimos, estoy en alta ocupación, cierro el descuento para las tarifas web, por decirlo. En el caso de la estructura dinámica, el beneficio que les ofrece es que no cerrás el descuento para la tarifa web, sino que lo disminuís. En lugar de darle un 20, cuando tenés menor necesidad, le podés dar 10, un 5, o hasta a veces lo dejás en 0 el descuento, pero la tarifa la seguís dejando visible. Entonces lo que permite eso es seguir captando ese tipo de público con una tarifa que también es conveniente para vos, ¿sí? Por eso es importante lo del dinámico. Pero siempre, en cualquiera de los dos sistemas que elijan o que tengan, siempre partimos de una tasa de descuento que va a derivar de la tarifa bar, que es un diferencial y va a ser la base de toda nuestra estructura tarifaria, la tarifa bar. Tarifa de huésped frecuente es esto: si tienen detectados dentro de sus huéspedes que haya gente que va con frecuencia, que es recurrente, que siempre va para las mismas fechas o que los visita asiduamente, algunos obviamente algunos hoteles tienen más desarrollado un programa ya de lealtad, con puntos, con descuentos y demás. Si no lo tienen, es interesante analizar si dentro de sus huéspedes que reciben, tienen aquellos que sean huéspedes frecuentes. Generalmente cuando los hay, uno ya los tiene más identificados, el personal del front los conoce, sabe quiénes son. Y generalmente tenemos la dirección de mail de estas personas. Entonces, si lo podemos identificar, podemos desarrollar una estructura tarifaria que sea exclusivamente para ellos, hacérselo llegar y darles ese mimo y cuidado con una tarifa diferencial. ¿Por qué es importante el huésped frecuente? Primero porque estamos viendo a nivel global y estadístico que es el primer segmento que está volviendo a reservar,
¿sí? Frente a la pandemia, es el pasajero leal, es el que primero está volviendo a reservar en los hoteles. Generalmente esto se ve más acentuado en las compañías hoteleras que tienen programas de fidelización más grandes. Pero como ya conocen el producto, se sienten seguros a dónde van a ir y cómodos, es el pasajero que está volviendo primeramente. Entonces, desarrollar una tarifa para ellos es interesante y es una manera de cuidarlos también y darles un diferencial a ellos. Y además está comprobado que el pasajero frecuente es el que más gasta, por decirlo, en el hotel. Más allá de la noche de habitación, es el que consume tal vez en el bar, el que consume en el restaurante, el que tiene otro tipo de gastos dentro del alojamiento que nos va a ayudar a maximizar el revenue en general de todo el hotel. Después, la tarifa opaca. El precio opaco, para aquellos que no lo conocen, es un tipo de tarifa de discriminación de precios. El cliente compara un determinado producto o servicio y se basa únicamente en el precio, no en no la reputación, no tiene en cuenta la ubicación, los atributos del hotel, nada. De hecho, cuando el cliente compra generalmente una tarifa opaca, en el concepto básico de tarifa opaca, el cliente nunca sabe qué marca está comprando, qué hotel está comprando hasta que no efectúa la compra. Generalmente, ¿dónde lo vemos esto? Cuando uno entra a un portal de búsqueda, pasa con alojamiento, con vuelos y demás, cuando el cliente está buscando, le dice, por ejemplo, hay un portal muy conocido que busca vuelos. Por ejemplo, el vuelo a tal destino, en tal horario, te sale X cantidad de plata, pero no sabes por qué aerolínea viajas, hasta que no compras el ticket. Una vez que compraste el ticket, te dice, usted viaja por LATAM. Así. Bueno, ese es el concepto básico de tarifa opaca. ¿Qué nos permite este tipo de tarifa? Precisamente ofrecer descuentos sin afectar nuestra imagen, ¿sí? Está encubierto. ¿Cómo lo vemos generalmente representados la tarifa opaca en el mundo hotelero? Bueno, por ejemplo, la tarifa opaca, más allá de todo lo que podemos vender por los canales globales de distribución, todo lo que tenga que ver con el desarrollo más global, por ejemplo, una tarifa opaca en Despegar es para el usuario que está logueado, o sea, aquel que se hizo usuario de Despegar e entró a la página de despegar.com o al sitio que le corresponda a cada país, cuando el usuario está logueado, accede a un tarifario diferente que aquel que no está logueado. ¿Cuál es la tarifa que ve? La tarifa opaca, en ese caso. Para Despegar, la tarifa opaca refiere al usuario que está logueado. Entonces, si no estás logueado, vas a ver 100. Si estás logueado, posiblemente veas, no sé, 95. Eso depende del descuento que cada uno le dé. Lo mismo sucede si nosotros tenemos una página web propia y podemos generar usuarios. Si el usuario está logueado, va a tener una tarifa. Si el usuario no está logueado, va a tener la tarifa al público genérica. ¿Qué nos permite además manejar tarifas opacas? Jugar con la paridad de tarifas hoy tan importante cuando hablamos de extranet, ¿sí? Como el usuario está logueado, generalmente la tarifa opaca no sale en disparidad, porque hay una condición previa antes. Para poder comprar esa tarifa vos tenés que cumplir con la condición de ser un usuario registrado en ese portal. Entonces, en los buscadores genéricos de disparidades, busca lo que está ofertado al público directo, no al que está logueado, ¿sí? Esta es una buena herramienta como para poder dar un diferencial o un descuento tal vez mayor en determinado momento, alguna promoción específica donde no queremos ni generar disparidad o no queremos dañar la imagen o bajar como la percepción de valor de nuestro producto. Un ejemplo, por ejemplo, es el típico del Día of the Day de Booking. Si nosotros queremos participar en esa promo que sale un solo día al mes o cada 15 días con un 40% de descuento, pero no queremos que eso nos afecte como imagen, lo podemos hacer opaco. Para eso sirven este tipo de tarifas. Después tenemos la tarifa de descuentos. ¿Sí? Acá entran todo tipo de descuentos genéricos de promociones que nosotros queremos ofrecer. Como
premisa diría, obviamente todo lo que son descuentos generalmente se ofrece siempre en periodos de baja ocupación o en los periodos donde queremos promover la ocupación. No vamos a tener tarifas de descuentos abiertas en temporadas altas. Y esto, cuando hablamos de tipos de tarifas y de abrir y cerrar tarifas, obviamente requiere por detrás un sistema que nos permita gestionar una estructura tarifaria un poco más compleja. Entonces, de nuevo, depende siempre del tipo de herramientas y sistemas que ustedes tengan en cada propiedad que le permita la gestión de estas tarifas. Estar manejando todo esto a diario, en forma manual, es bastante tedioso, ¿no? Sobre todo cuando queremos replicar todo esto a los diferentes canales de distribución. Pero volviendo a la tarifa de descuento, es esto, las ofrecemos siempre en los periodos donde queremos fomentar más o generar más ocupación. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes con los que trabajamos? La tarifa de último momento, o sea, la de last minute, la tarifa de early booking, que es la de venta anticipada, ¿sí? Además de estas, hay muchísimas otras tarifas de descuento que ustedes pueden crear de acuerdo a las necesidades que tengan o las promos que crean que funcionen para cada uno de sus establecimientos. Pero yo menciono estas dos porque son las más comunes y las que tienen como dos objetivos bien claros. La de venta anticipada, prácticamente lo que nosotros tratamos de hacer con esto es de generar un volumen de reservas en forma previa para asegurarnos una base de reservas en determinadas fechas. Por ejemplo, nosotros sabemos que octubre es un mes de temporada baja. Bueno, ya empezamos desde principio de año, desde marzo, desde el tiempo que ustedes consideren que esta información la van a poder obtener también de los análisis de inteligencia comparativa, saber con qué anticipación de tiempo compran sus clientes. Entonces, si ustedes saben con qué anticipación de compra compran sus clientes, van a poder establecer promociones en función de esos. Y estamos, por ejemplo, en marzo y sabemos que octubre generalmente es un mes de muy baja ocupación. Bueno, en marzo podemos hacer cargar promociones para octubre de early booking, o sea, de venta anticipada, que tenga un descuento mayor a la tarifa al público que se ofrece regularmente en octubre, para aquellos que sí compren en forma anticipada. Generalmente, estas tarifas de descuento vienen detrás con condiciones de, como ven ahí, tarifas no reembolsables, otras condiciones de compras y demás. Eso es subjetivo porque es de acuerdo cada una del hotel lo que quiera, cómo lo quiera restringir, no es obligatorio. Generalmente sí se entiende que si vos estás comprando en forma anticipada a un precio mucho más promocional, habitualmente las tarifas eran no reembolsables. Hoy por hoy, con la situación del COVID, la tendencia es que las tarifas no reembolsables por el momento están suspendidas y están en pausa, y como la premisa principal hoy que se está manejando en el mundo hotelero es la flexibilidad. Pero no por eso, por no ser no reembolsable, no pueden tener la promoción. Pueden hacerla igual porque es de cara a tratar de vender en forma anticipada los meses en donde tienen más disponibilidad o más oportunidad de venta. Otra recomendación dentro de lo que es la venta anticipada, traten de escalonarlo, ¿sí? Cuando ustedes entren a cualquiera de las herramientas que mañana vamos a ver de Expedia o de Booking, donde pueden ver cómo compran sus clientes, o sea, qué porción de sus clientes compran los últimos 7 días, los últimos 30, 15 días, 30 días, 60 días o más de 90, van a ver dónde está concentrado eso. Y eso los va a ayudar a poder determinar diferentes tipos de early booking, o de venta anticipadas, o de precompra, como cada uno lo quiera llamar. Mi sugerencia siempre es que traten de tener una de 10 días, por ejemplo, 10, 15 días, depende de la naturaleza de cada uno de sus hoteles. Otra de 30 días, y otra de 45 o de 60 días. Siempre con un descuento escalonado. Por ejemplo, a 10 días de la fecha de ingreso, el descuento va a ser más bajo, vamos a decir, por ejemplo, un 10% sobre la tarifa flexible. A los 30 días pueden hacer un 15%, y a los que reserven con más de 60 días de anticipación le pueden hacer un 20% de descuento. Entonces, le van aumentando el beneficio cuanto más anticipación tenga de compra. ¿En qué les ayuda a ustedes? A formar un colchón de reservas. ¿Por qué?
si volvemos a que generalmente la tarifa era no reembolsable, no van a perder ese dinero, porque ya saben que es plata que ya ingresó. Se aseguran un mínimo de reservas que van a cubrir esos costos fijos que hablábamos hoy, y de ahí en más, todo lo que vendan para arriba va a ser optimización de tarifas. ¿Sí? La de last minute tiene otro objetivo. La de last minute, que es la de último momento, precisamente está apuntada a vender ese inventario que nos quedó en los últimos días. Generalmente puede variar entre 24, 48 o 72 horas antes de la fecha de ingresos, depende de nuevo de cada hotel, que trata de vender esa habitación que nos está quedando disponible, que generalmente no se vende, ¿sí? Y acá voy a hacer una salvedad. Hay destinos en los que está comprobado o la tendencia está marcando que el pasajero cada vez reserva más de último momento, en donde hasta diría el 50% de sus reservas entran de último momento. Son destinos generalmente más de ciudad, en donde el pasajero hasta se baja del aeropuerto y busca en ese momento dónde hospedarse. Entonces, en ese escenario no es recomendable esta tarifa, porque sin la promoción seguramente la vendamos igual. Esta tarifa es más recomendable para aquellos destinos o aquellos hoteles en donde generalmente se compra en forma sí, un resort, un hotel de playa, otro tipo de destinos donde ustedes ya vean que sus reservas entran con anticipación, que si una habitación no se vendió la noche anterior, generalmente no la vendan. Entonces ahí aplican la last minute, porque tal vez alguna reserva de algún pasajero que esté buscando, que vea que tengan una promoción específica de compra de último momento, la aplique y la puedan vender, ¿sí? Ojo con el last minute por eso, sepan que tienen que tener bien claro en qué escenario está parado su hotel, porque hay muchos huéspedes ya que están acostumbrados y que saben que los hoteles generalmente ofrecemos tarifas de descuento de último momento y esperan precisamente a eso, y cambian su comportamiento de compra. Entonces, ojo con eso, pero sepan que tienen esta promoción disponible para poder vender ese inventario remanente que les queda de último momento. ¿A qué descuento? Al que ustedes consideren. Esto va a depender siempre de cuál es la necesidad de venta. Puede ser desde un 10, 20, hasta he visto las menes desde el 30%. Pero tienen esta opción que funciona bastante bien. Después tenemos la tarifa web. La tarifa web generalmente es una tarifa especial que tiene un descuento a través de su propio sitio web, a través de su plataforma, ¿sí? Todos los huéspedes que realicen sus reservas en línea, en forma online, a través de su propio portal, van a tener un descuento adicional. Tiene un poco que ver con lo que les decía antes del usuario logueado o no logueado. Y acá hago una salvación porque es distinto en el caso de hoteles tal vez de cadena a hoteles más, establecimientos más pequeños. Generalmente cuando es un hotel de cadena o un hotel más grande, que tiene complicaciones más con respecto a la paridad, porque los buscadores siempre de Booking, de Expedia y demás, comparan Booking y Expedia generalmente comparan sus tarifas entre ellos, y si sos un hotel grande, entre tu propia web. Entonces, en ese caso, es más difícil tener una tarifa web abierta, la tendrías que hacer opaca o, como decíamos, con usuario logueado, porque si no tendrías disparidad con lo que se vende en Booking y Expedia. Ahora, a fines prácticos, si somos un establecimiento más pequeño, Booking y Expedia se van a mirar entre ellos y rara vez van a entrar a nuestro propio sitio, a nuestro portal, para ver qué tarifas ofrecemos en directo. Entonces, mi recomendación es ténganlo, porque es una manera de fomentar la venta directa. Generalmente todos lo hacemos cuando buscamos algo en internet, o la mayoría lo hace cuando busca algo en internet, de repente, no sé, en Mercado Libre, en eBay, en cualquiera de ellos, ves quién lo está vendiendo y entras al Instagram o a la web de ese proveedor a ver si lo conseguís de manera más económica o no. Bueno, en la hotelería pasa lo mismo. Generalmente, y mañana lo vamos a ver cuando veamos canales de distribución, el pasajero antes de comprar hace un recorrido de hasta 5 sitios distintos antes de efectuar la compra. Entre ellos la página web. Entonces, tener una tarifa diferencial ahí es una manera de promocionar nuestra propia web, donde tiene los costos mucho más bajos porque no tendríamos que pagar comisión. Entonces, eso ténganlo en cuenta como para poder generar una tarifa diferencial. Después,
todo lo que tenga que ver con tarifas de paquete. Las tarifas de paquete son aquellas en las que, además de la habitación, nosotros combinamos otros bienes o servicios o actividades que tengamos disponibles, ¿sí? Que pueden ser tantos adicionales que nosotros ofrecemos propios del hotel, como puede ser a través de un convenio o tercerizado con algún otro partner o con algún otro empresa asociada con la que querramos trabajar, ¿sí? Dentro de los paquetes más tradicionales que se arman, puede ser la tarifa de media pensión, donde ya le incluyen algún almuerzo o la cena. Eso lo que les va a ayudar es ya en forma anticipada promover un poco más el ingreso de otros puntos de venta dentro del hotel. Puede ser que incluya desayuno, si son un hotel que generalmente venden tarifas sin desayuno, tener una tarifa exclusiva con el desayuno incluido, eso ya entra como tarifa de paquete. O los tradicionales como un paquete de noche de bodas o noche aniversario, donde además de la noche se le incluye generalmente una botella de champán, un late checkout sin cargo, diferentes tipos de amenidades o algún tratamiento de masajes o lo que fuese. Paquete de all inclusive, si es que lo tuviesen, o como les decía, con algún proveedor asociado que de repente, no sé, están en un sector de golf, el golf no es de ustedes, pero pueden hacer un convenio de una tarifa en donde los dos ganen, entonces dan un paquete de golf donde incluyen la estadía con el green fee ya incluido, o de spa con algún tratamiento de masajes, o de shopping, por ejemplo, hay muchos que dan un descuento, los famosos libritos con cupones de descuentos para compras por estar hospedado en el hotel, o puede ser un cine, un museo, un city tour, lo que sea que crean que pueda llegar a darle un valor agregado al paquete, obviamente siempre pensando en que hay un segmento y un público, un cliente que pueda llegar a estar interesado en eso. No van a ofrecer un paquete de noche de bodas en un hotel que es 100% corporativo, porque rara vez van a vender alguno, pero entonces sí hay que tener en cuenta cuál es su tipo de cliente y cuáles son los atributos que pueden ofrecer, pero está bueno el tema de los paquetes porque les da la posibilidad de encubrir la tarifa. Si ustedes quieren hacer un descuento mayor al agregarle otros valores, el cliente nunca sabe realmente qué paga por cada servicio y a ustedes les permite dar estos descuentos encubiertos. Entonces, está bueno que lo consideren y lo tengan presente. Y después las tarifas no reembolsables, que si bien no es un tipo de tarifa per se, es una condición de las tarifas, lo incluí acá porque me parece que merece como un tratamiento. La tarifa es la no reembolsable, quiere decir precisamente eso. Una vez que se paga, no se puede devolver el dinero, ¿sí? Se puede cobrar en el momento que cada uno de ustedes lo considere. O sea, puede ser no reembolsable con cobro en el momento de hacer la reserva, puede ser en cualquier momento en el transcurso de que se hizo la reserva hasta la fecha del check-in, puede ser en el momento del check-in. O sea, el momento del cobro lo determina cada uno de los hoteles, sí es importante que esté claro de cara al pasajero, pero la condición es esta, en el momento que se cobra no se hace ninguna devolución. ¿Para qué usamos generalmente la tarifa no reembolsable? Generalmente en términos más financieros para poder tener venta en forma anticipada y como nosotros decimos, hacer caja para poder tener dinero en forma anticipada, más allá de ese colchón que hablábamos antes de venta a futuro, ¿no? Que sea no reembolsable no quiere decir que tenga que ser no cancelable. ¿Y por qué hago esta salvación? Porque es una de las metodologías que se están usando hoy, hay algunas de las cadenas que lo están implementando. Como les decía, la flexibilidad hoy es fundamental y tiene que ver un poquito con lo que dice ahí abajo del COVID, de por qué no bajar los precios, que ya lo hablamos antes, pero sumo esto. La flexibilidad hoy es la que manda, ¿sí? Sabemos que en general la mayoría de la gente que está reservando hoy, que se anima a reservar o comprar en forma anticipada, es porque sabe y tiene la tranquilidad de que va a poder modificarlo en caso de que las condiciones cambien. Entonces muchas compañías, las grandes cadenas hoteleras, han decidido ya por norma directamente eliminar sus tarifas no reembolsables por este tiempo. Otras están haciendo esto que les decía. Son no reembolsables porque te la voy a cobrar, el dinero va a ingresar, pero son modificables. ¿Qué quiere decir?
O sea, me la pagás hoy, pero en caso que no puedas viajar en el momento que vos compraste, vas a poder modificarlo. Tenés esa flexibilidad. Pueden elegir que sean no reembolsables y no cancelables también, y esa es la más rígida de todas, porque una vez que compraste, pagaste, fijaste fecha, no hay cambios ni devolución. Esa es la más estricta de todos. Se utilizaba mucho antes, asociada con estos descuentos de last minute, de early booking y demás, porque se daban descuentos más agresivos. Se pueden seguir utilizando, pero la recomendación hoy, por lo menos para los próximos meses, es que le demos prioridad a la flexibilización, ¿sí? Sobre todo porque nos va a ayudar a vender un poco más, ¿sí? Y bueno, lo que hablábamos antes de por qué no bajar los precios es lo que hablábamos, es lo que mencionábamos antes de tratar de evitar esta guerra de precios entre nosotros mismos, y tratar de que la tarifa sea en lo posible el último parámetro que toquemos para poder bajarlo. Tal vez mi recomendación en este caso es enfoquémonos mucho más en tarifas de paquetes, démosle valores agregados. Un valor agregado puede ser incluir el desayuno, incluir una cena, un tratamiento, lo que fuese, hasta esta flexibilización de poder cambiarlo. Existe mucho la modalidad de vouchers, de compra hoy, viaja hasta fin del año que viene, hasta mediados del año que viene, eso es variable. Entonces, tratemos de, antes de ir 100% a bajar tarifa, tratemos de pensar y seamos creativos en ver qué le podemos agregar que le dé ese plus al pasajero, que sienta que le estamos dando algo más que lo habitual, pero que no nos afecte nuestra tarifa promedio. La verdad que esto que decía, las acciones estas que tomemos por ahí de forma impulsiva van a tener un impacto muy a largo plazo y nos va a costar mucho después recuperarlo. Así que tratemos de mantener y no perder el foco en la estrategia de tarifa que nosotros estamos fijando. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Estamos ya llegando a la finalización del módulo por hoy. Quería dejar un espacio como para preguntas, consultas, comentarios. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Nos comentan que justamente ha sido muy, muy claro la presentación, y realmente ha sido fantástica, Yael. Lo que sí me parece que está bueno como para hacer el cierre de este primer módulo, si te parece, corregime si la síntesis que de alguna manera arribé con todo lo que expusiste, implica básicamente 5 elementos importantes. Primero, tener un diseño de escenario, ¿no? O sea, de ver hacia dónde nos proyectamos y hacia dónde queremos llegar como empresa para establecer nuestro perfil, nuestro público. Después, tener una estrategia de precios. Y retomo esto último que tú planteás. En algún comentario que tuve con algún participante decía, bueno, es sorprendente esto de decir, no bajo los precios, no me voy a la bolsa, al piso, porque bueno, eso juega también con la imagen de la empresa. Entonces, es importante pensarlo desde este lugar, ¿no? Otro tema bien importante y que reafirma un poco lo que veníamos trabajando es el compartir la información. Necesitamos conocernos e introducir en nuestro vocabulario la competencia, ¿no? El colaborar para competir y el competir y ser colaborativos, porque se nos agranda el destino, se nos agranda la participación, ¿no? Conocer a nuestro cliente, un tema no menor, saber quiénes son, cómo funciona, cuáles son los hábitos. Yo te escuchaba decir, poder identificar cuál es el hábito de compra, cuál es el modelo de consumo, cuál es su preferencia, nos acerca a personalizar mucho más la oferta y eso requiere más trabajo también, ¿no? Requiere mucho más gestión, de alguna manera. Y esto de estar atento a lo que ocurre en el entorno, ¿no? O sea,
ampliar desde el lugar del alojamiento la interacción con otros operadores, con todo lo que tiene que ver con la oferta cultural, la oferta de entretenimiento, la oferta gastronómica, la oferta de actividades corporativa, y estar al tanto de qué es lo que ocurre en nuestro destino para poder generar ofertas y respuestas que atiendan a esas oportunidades de negocio. ¿Estaríamos bien si hiciéramos una síntesis de esos elementos? Está perfecto, justamente son los pilares, lo más importante. Yo hago mucho hincapié en esto que vos decís de la colaboración en el mercado, no vernos como hotel en forma independiente, como organización o empresa en forma individual, sino que estamos dentro de un mercado. Hoy estamos en un mundo totalmente globalizado, el cliente se comporta de esa manera, y si nosotros nos posicionamos de esa forma y entre todos, ya sea desde qué está haciendo nuestro competidor, que obviamente no va a ser nuestro aliado, pero tampoco es nuestro enemigo, ¿sí? Es trabajar en pos de generar un mercado mucho más competitivo y enriquecedor para todos. Y trabajar con todos aquellos partners que puedan sumarnos y aportar, y que entre los dos se dé algo más para el cliente. Porque hoy por hoy, más allá de la tarifa que uno posicione, tiene que ver mucho con la experiencia que el cliente quiere vivir. Y en eso es donde tenemos que focalizarnos, en el valor agregado. Sobre todo en estos momentos en que vamos a atravesar ahora a futuro, en donde más allá de la tarifa, lo que nosotros podamos hacer para darle algo más es súper importante. Y otra cosa que yo no mencioné en el webinar, pero lo podemos explayar un poquito más mañana, es muy importante qué protocolos de sanidad y qué va a hacer cada uno de los establecimientos respecto a la situación de la pandemia, y poder comunicar esto para los clientes es fundamental. Cada vez más vemos que los clientes nos preguntan, ¿y qué van a hacer? ¿Qué medidas van a tomar? ¿Qué protocolos van a tener? Entonces, desarrollar un protocolo, por más chico o simple que sea, es importante tenerlo y poder comunicarlo frente a los meses que se van a venir, porque, repito, el valor agregado que le podamos dar y la confianza del pasajero en poder hospedarse con nosotros van a ser fundamentales para que nos elijan. Sí, nosotros en el Uruguay, la Cámara Uruguaya de Turismo y las asociaciones sociales han trabajado conjuntamente con el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud Pública para elaborar protocolos que son mandatorios del funcionamiento y la apertura, porque de alguna manera ese trabajo en conjunto lo que permite es establecer criterios mínimos aplicables que contribuyan a garantizar la seguridad de cada uno de los visitantes, sobre todo porque tenemos que cuidarnos y tenemos que asegurar cierto grado de calidad en los servicios, ¿no? Ahora, esto es una situación que de alguna manera también transforma de aquí a futuro, porque no es algo que sea, intuyo, transitorio, sino que también cambia el modelo de negocio, cambia el modelo de prestación y cambia el posicionamiento en la calidad y en la posibilidad de ser elegidos por los clientes. Totalmente. Yo creo que esto es algo que mucho de las normas y políticas que se van a adoptar ahora llegaron para quedarse. Posiblemente, ojalá en un año podamos sacar los acrílicos divisores en las recepciones, pero sí toda una metodología mucho más online y con ciertos cuidados y distanciamientos que para mí llegaron para quedarse. Y que está bueno que empecemos a desarrollarlos nosotros de a poco, y cualquier plus, insisto, que se pueda dar más allá de las regulaciones y de las recomendaciones y exigencias que hay, todo aquello que los establecimientos hagan por demás y que sumen, está bueno comunicarlo, porque eso les va a dar un factor diferencial a cada una de las propiedades. Sí, y acá nos hacen una acotación que es bien importante, y también es un trabajo conjunto de sensibilización de nuestros huéspedes, ¿no? Porque si bien los huéspedes exigen y, bueno, eligen y van viendo si se tienen o no se tienen
las medidas propias para poder alojarse, a veces son un poco displicentes a la hora de su propio comportamiento. Bueno, pero esto también es un trabajo conjunto de sensibilización que es una nueva responsabilidad también que tiene que asumir el establecimiento de acompañar en esa sensibilización de conducta socialmente responsable. Totalmente, tiene que ver mucho con la comunicación que se ofrece, y yo siempre digo, haciendo hincapié en que todas las acciones que se determinen hoy no es para generar un distanciamiento de relación con el cliente, sino para cuidar tanto al huésped como cuidarlo al empleado, y ahí es súper importante que todo el personal de contacto esté capacitado y adquiera todas las capacitaciones posibles en términos de sanidad y cómo acercarse al cliente, acercarse en términos de orientarlo, de acompañarlo en el proceso y de comunicarle que todo lo que se está haciendo es en pos de cuidarlos y de preservar la salud, obviamente, ¿no? Sí. La capacitación para mí en eso es fundamental. Sí, tal cual. También acotaban ahora, justamente en estos momentos especiales, ¿no? ¿Cómo tienen que ser las comunicaciones con los clientes y con todo el mundo desde la empresa? Bueno, muy claras, ¿no? Y transparentes. ¿Qué decís? Totalmente. Aquellos que deseen, se pueden desarrollar protocolos de web check-in como para evitar el contacto presenciales, que se están desarrollando muchos protocolos y formularios que estén aceptados para poder enviar datos de tarjetas de crédito para hacer precobros o cobros en forma online, que evitan la manipulación. Todo eso, si se implementa, tiene que estar muy bien comunicado para que no tenga precisamente el efecto contrario, de que el cliente no lo sienta como un proceso frío, sino es un proceso de cuidado. El proceso de pre-arrival, como se llama generalmente, va a ser muy importante porque le va a permitir al hotel conocer al huésped en forma anticipada, que tal vez era un punto que se hacía en el momento del check-in y demás. Bueno, hoy tal vez se tenga que readaptar todo eso. Es eso, precisamente un proceso de readaptación para los dos lados y acompañarse. Bien. Una última pregunta y después de esto te voy a pedir que nos anticipes qué vamos a tener mañana. Nos preguntan si Interpol permite el web check-in. Desconozco, pero completamente, perdón, pero no tengo la respuesta. Bien. No sé a qué se refieren exclusivamente con el proceso del web check-in, calculo que tenga que ver con, por lo menos hablo de la regulamentación argentina, no sé si en Uruguay es igual. En todos los establecimientos tienen que llevar un registro de los pasajeros, un libro de policía y demás. Eso se va a tener que seguir haciendo por más proceso de web check-in que haya. Lo que se está trabajando es en el envío de la documentación en forma digital y en formatos que estén aprobados en la manipulación de datos en cuanto a la seguridad electrónica. Pero ese libro que existe acá en Argentina físico, eso se va a tener que seguir completando porque así se requiere. Sí. Que es el registro de pasajeros. Me acotan aquí desde los participantes que no existe ningún problema y que con el web check-in se envían igual los datos vía internet sin ningún tipo de problemas. Así que bien la colaboración a todos los que han colaborado. Nos dicen que el envío de los datos es hace 2 años por web, así que eso es un aporte adicional a este seminario. Bueno, contanos qué tenemos mañana para despedirnos. La idea mañana es hacer un recorrido un poquito más en profundidad de todo lo que son canales de distribución. Es como el último eslabón de lo que vimos hoy, que una vez que tengamos desarrollado todo todos los puntos que estuvimos viendo, que ya hicimos nuestros forecasts, que ya fijamos cuál va a ser la demanda que vamos a esperar, a cuánto vamos a vender, a quién le vamos a vender, vamos a ver mañana específicamente por dónde,
tiene que ver mucho con todo este mundo online nuevo y que ya viene con mucha fuerza desde los últimos años, cómo vendernos en los principales portales, qué canales hay, tiene un poquito de segmentación también, y vamos a hacer un recorrido por el portal de Expedia. Es un recorrido bastante simple, pero para que ustedes vean dónde, sobre todo, pueden obtener cada una de las informaciones que vimos hoy. Tomé Expedia como ejemplo porque Booking es uno de los más conocidos y que generalmente manejan todos, entonces me pareció interesante mostrarles otra alternativa. Si el tiempo nos lo permite, tal vez podamos agregar algo de Booking también. Bueno, muchísimas gracias Yael, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes hoy. Nos encontramos mañana nuevamente a las 10 de la mañana para retomar y continuar con este taller. Y Yael, nuevamente muchas gracias. Gracias Juan Manuel por acompañarnos desde la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, y desde la Cámara Uruguaya de Turismo les damos los buenos días y nos vemos mañana. Muchas gracias y buenos días para todos. Gracias Teresa, como siempre. Gracias Yael y nos vemos mañana.